América Latina, gobiernos como los de Rafael Correa en Ecuador, el comandante Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia se jactan de ser antiimperialistas y socialistas. Pero en verdad son la encarnación misma del populismo. Los tres se cuidan mucho de aplicar las recetas comunistas de nacionalizaciones masivas, colectivismo y estatismo económicos, pues con mejor olfato que el iletrado Nicolás Maduro saben el desastre a que conducen esas políticas. Apoyan de viva voz a Cuba y Venezuela, pero no las imitan, practican más bien el mercantilismo de Putin, es decir, el capitalismo corrupto de los compinches, estableciendo alianzas mafiosas con empresarios serviles a los que favorecen con privilegios y monopolios, siempre y cuando sean sumisos al poder y paguen las comisiones adecuadas. ¿Se puede combatir el populismo? Desde luego que sí. Están dando un ejemplo de ello los ecuatorianos, que acaban de infligir una derrota a los planes de Correa, imponiendo una segunda vuelta electoral que podría llevar al poder a Guillermo Lasso, un genuino demócrata. Una vez más, Mario Vargas Llosa respalda desde el diario El País la elección de los mercados. Falta por saber lo que elegirá el pueblo ecuatoriano. Hoy hablamos de lo que está en juego en Ecuador. Bienvenidos a Fortapache. Esta noche en Fortapache hablamos de la situación política en Ecuador. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Chema Guijarro, secretario general del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos y experto en Ecuador. Viviste mucho tiempo ahí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pablo, por la invitación. Nos acompaña también José Manuel Martín Meden, periodista. Bienvenido una vez más a Fortapache. Gracias. Vuelve después de un tiempo al programa Margarita Guerrero, de Juventud Revolución y concejala en Murcia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Muchas gracias, Miguel Calahorrano, embajador de Ecuador en España. Un honor tenerle aquí, embajador. Muchas gracias. Gracias, qué gusto. Nos acompaña también Augusto Zamora, periodista, uno de los habituales cuando hablamos de América Latina. Bienvenido una vez más. Encantado de estar aquí. Y cierra la mesa Gonzalo Fernández, investigador en OMAL. Bienvenido. Arrachaldeón, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El próximo 2 de abril se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Se medirán por un lado Lenín Moreno, ex vicepresidente ecuatoriano que pretende consolidar y ampliar los programas sociales aplicados por el gobierno liderado por el movimiento Alianza País. Y por otro lado el conservador Guillermo Lasso, ex banquero y representante de Creo Suma. Lasso propone un cambio basado fundamentalmente en eliminar varias de las regulaciones aprobadas por el Ejecutivo, como la Ley de Comunicación, así como modificar estatutos en materia de educación superior, entre otros. Esta noche en Fortapache hacemos un balance de las conquistas alcanzadas durante la última década por parte del gobierno de Rafael Correa y analizamos las perspectivas de futuro de Ecuador en un contexto de cambio de ciclo en América Latina. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Chema. ¿Qué está en juego en estas elecciones? Bueno, yo creo que ahora mismo en Ecuador está en juego no solo las conquistas sociales, ¿no?, que se han logrado en estos últimos años, sino también una referencia, ¿no?, a nivel global y a nivel latinoamericano de lo que puede llegar a ser un gobierno popular. Creo realmente que nos estamos jugando mucho más de lo que solo cabe en el perímetro ecuatoriano, ¿no? Gracias, Chema. José Manuel. Bueno, yo creo que me parece que lo que está en juego es que gobierne Ecuador Guillermo Lasso, un banquero multimillonario del Opus Dei, que me parece el candidato latinoamericano más parecido por muchas cosas a Donald Trump, o que gobierne Lenín Moreno, que sería el continuador de la Revolución Ciudadana del presidente Correa, pero con un rostro más humano. Gracias, José Manuel. Margarita. Pues está en juego, en un contexto de cambios de ciclo regional, por supuesto, ser un punto de inflexión. Creo que Chema lo apuntaba bien. Además de las conquistas sociales que se han conseguido en estos 10 años, evidentemente nos jugamos ese modelo de políticas que está surgiendo por América Latina, pero también por el resto del mundo, ¿no? El modelo de Trump de los muros, frente a eso, el modelo de la revolución ciudadana y la construcción de puentes a través de la equidad y la justicia social. Gracias, Margarita. Miguel. Han sido 10 años de un proceso revolucionario, entendido como
un conjunto de cambios radicales y rápidos. Los cambios radicales y rápidos son innumerables, y todo apuntando sobre el ser humano, porque eso es lo que define a la revolución ciudadana, poner en prioridad al ser humano. Está en juego la continuación de ese proceso revolucionario, pero adicionalmente, al parecer, no solamente esto representa la continuación de la esperanza para el pueblo ecuatoriano, sino también para muchos ojos de América Latina que nos miran y que ven en la opción que ha tomado el pueblo ecuatoriano una verdadera posibilidad de tomar un rumbo que enfile los cambios en ese sentido. Un poco como que nos estamos jugando ambas cosas. Gracias, Miguel. Augusto. Yo veo también un poco como un test sobre la capacidad de los gobiernos, del cambio de los gobiernos revolucionarios en América Latina de impactar a tal nivel en los pueblos que estos sepan distinguir lo que les interesa y lo que no les interesa, porque muchas veces los gobiernos hacen pero no logran calar, y pasa que de repente pues en unas elecciones se les da la espalda y eso resulta inexplicable, pero puede encontrarse en Ecuador un test para saber qué tan hondo ha calado el movimiento de Correa. Gonzalo. Yo comparto que está en juego el futuro de la revolución ciudadana y el proyecto de transformación de Ecuador, pero también comparto esa visión más geopolítica de región, que realmente Ecuador, digamos, es una baza fundamental en esa disputa actual de esas derechas rearticuladas en todo el continente, ¿no? Y ahí, vinculado a esto, está en esa disputa, está muy claro ese vínculo con el poder corporativo, en qué posicionamiento tienen con las transnacionales, ¿no? Y Ecuador yo creo que tiene grandes luces, ¿no? Al final, la lucha contra Oxy, contra Chevron, el apoyo a la economía solidaria, el proceso de auditoría de la deuda, o sea, son muchas cuestiones que luego podemos hablar, y alguna sombra también, como el Tratado de la Unión Europea y demás, que también tenemos que hablar. Pero en su conjunto creemos que es importante que ese proceso continúe, ¿no? Y creemos que una victoria de Alianza País seguramente dejaría un espacio mucho más interesante para poder hacer una nueva oleada transformadora que, como se ha dicho en estos momentos, pues Lasso significa lo más retrógrado de la derecha. Y podemos mirarnos en Argentina, en lo que ya está haciendo Macri, en lo que seguramente intentaría hacer el candidato de Creo Suma. Hay un asunto que me interesa muchísimo y que yo creo que tiene que ver con una dificultad que han tenido los procesos, digamos, políticos denominados década ganada en América Latina, y es la capacidad de gestionar el desgaste de gobernar, porque gobernar cuando tienes que presentarte a las elecciones, pues regularmente es algo que desgasta, y al problema también de la sustitución de liderazgos. Esto ha sido un problema gravísimo en Venezuela, esto es un problema en Bolivia, esto, digamos, es algo que ha afectado a la capacidad de procesos políticos, digamos, de perpetuarse, y de perpetuarse en condiciones de competición electoral. Digamos, yo creo que hay una enorme preocupación por lo que ocurre en Argentina, donde el proyecto de Macri es básicamente desmantelar todos los avances sociales y todos los logros de los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner. ¿En qué medida está afrontando ese desafío Alianza País cuando es evidente que un cierto desgaste electoral hay, y digamos que las elecciones en primera vuelta pues revelan que el nivel de apoyo no es el mismo que en 2013, y esto tiene que ver con una crisis económica y tiene que ver con la lógica de desgaste de un gobierno, a pesar de lo cual obtienen un resultado espectacular de mayoría absoluta en el Parlamento y de alguna manera asientan un tipo de voto por territorios que demuestra una potencia electoral enorme de Alianza País, que ahora va con otro candidato, que eso no es una cosa nada sencilla. Digamos que una figura como Rafael Correa, con todo lo que significa, pues no solo su trayectoria, sino incluso su personalidad, que pueda haber alguien con un estilo muy distinto, porque el estilo de Moreno es diferente, que pueda ser el candidato también de Alianza País. ¿Esto puede ser de alguna manera una lección de Ecuador a otros procesos latinoamericanos? Yo diría que sí, vamos a ver qué pasa el 2 de abril, ¿no? Que son las elecciones, pero a mí me da la sensación de que Ecuador ha logrado, o la candidatura ecuatoriana de Moreno ha logrado cuadrar el círculo, en el sentido de que siempre teníamos el dilema de que cuando teníamos un liderazgo carismático tan fuerte, el reemplazo del mismo siempre se encontraba en el dilema de o bien hay una elección de un delfín, pero esto le resta legitimidad por lo mismo, o bien hay una disputa abierta
digamos, dentro del partido, pero eso también abre heridas dentro de la organización política, ¿no? En ese sentido, creo que en Ecuador se ha superado ese dilema, se ha logrado colocar un candidato ciertamente carismático, ¿no? Que está vinculado a las obras y a los resultados de la Revolución Ciudadana, pero que de alguna forma ya se había ganado una legitimidad previa como vicepresidente, ¿no? En ese sentido, yo diría, ¿no?, por ponerle el titular, que es de alguna forma la cuadratura del círculo. Sí, hay un artículo de Ignacio Ramonet desde Ecuador en El Monde Diplomatique muy interesante. En el que dice además como que Alianza País no ha gestionado bien un resultado que es bueno, ¿no? Él dice, habiéndose quedado a 7 décimas del triunfo en la primera vuelta, habiendo conseguido la mayoría absoluta en la Asamblea, en el Parlamento, habiendo ganado el referéndum sobre que los funcionarios no pueden tener fondos en paraísos fiscales, sin embargo, da la sensación de temer a la segunda vuelta y no ha conseguido romper el discurso de este banquero tremendo de que o gano yo en la segunda vuelta o hay fraude. Y ese es un mensaje que tiene mucho que ver con, yo creo, algo que en los gobiernos de Correa tiene una doble cara, que es Ecuador tiene una de las mejores leyes de comunicación del mundo, sí, probablemente después de la Argentina la mejor, con algunos elementos que no tiene la Argentina, como que los banqueros no puedan ser dueños de los medios o no pueda haber control desde fuera, pero sin embargo el gobierno no ha tenido una buena política de comunicación. Le sucede como le ha sucedido a Venezuela, que ahora sí tienen los medios, pero no tienen audiencia. Y no han tenido la capacidad de hacer una política de comunicación. Y en esta segunda vuelta se está notando, por eso que dice Ramonet, deberían estar eufóricos y dando por hecho que arrasan en la segunda vuelta, y sin embargo están temerosos de la segunda vuelta. Es la impresión que dan, ¿no? Hombre, también el momento que se está viviendo es como para ser un poco cauto en general, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que comparando con otros países, Ecuador realmente pues puede estar relativamente tranquilo. Es verdad que ha conseguido otro liderazgo que ya venía de lejos, digo, que no es nuevo y que, bueno, Lenin era una persona conocida, muy reconocida dentro del país, pero yo creo que también, pues en este caso, puede vivir, como en otros países, lo que hemos comentado, de cierta clase media, ¿no?, que nace con las políticas de los gobiernos, pero que a lo mejor no se politiza en suficiente y puede votar en contra, ¿no? Eso también puede ocurrir en Ecuador, pero yo creo que también Ecuador tiene una memoria muy vívida, muy reciente, del feriado bancario, de la desgobierno que hubo en los años anteriores a la Revolución Ciudadana, y yo creo que sobre todo en las grandes masas populares, pese a la crisis global, pese a la crisis de commodities, pese a que seguramente ha habido ciertos recortes en algunas políticas redistributivas. En todo caso, la gente sabe que este gobierno ha dado estabilidad y que ha dado ciertas políticas, y yo creo que es necesario para transitar hacia una segunda oleada, ¿no?, una transición realmente de cambio de matriz productiva, y que sería un poco lo que ya asentaría este proyecto, ¿no? Margarita. Sí, evidentemente son dos tipos de liderazgo totalmente diferentes. Rafael Correa tiene un carisma fuera de serie, eso creo que es indiscutible. Además, tiene un reconocimiento a nivel mundial bastante amplio. Sin embargo, Lenín Moreno también representa otro tipo de perfil para un momento de crispación también política dentro del país, como más conciliador, más tendente al diálogo, incluso con esos sectores que puntualmente han tenido críticas por algunas políticas determinadas que ha tomado la Revolución Ciudadana. Entonces representa un liderazgo para otro tipo de momento, ¿no? Sin embargo, por las cuestiones de relevo generacional, yo creo que sí que son cuestiones en las que hay que avanzar, ¿no? La inclusión de más jóvenes, de más mujeres, bueno, pues un liderazgo también que represente también a todos los sectores que se están incluyendo en la esfera pública. De todas formas, nuestras listas han sido bastante plurales, las de Alianza País, y creo que eso es una de las cosas que ha hecho que tenga tan buen resultado a nivel de representatividad tanto en los asambleístas provinciales como en los nacionales. Quiero decir, esos sectores que de alguna manera se incorporaron, tanto el colectivo LGTBI, las mujeres afros, tuvieron acceso a esas listas, a esa participación política, y por tanto también es como un llamado a defender las conquistas sociales. Creo que se conjugan esos dos factores también. Hay una figura que me interesa mucho también, que es el candidato a la vicepresidencia, Glass, que habría sido, digamos, muy cercano a Correa y habría tenido un papel estratégico determinante en la relación con China, que yo creo que ha sido una de las claves fundamentales en Ecuador, digamos, para asegurar pues una cierta autonomía en términos soberanos del país. Claro, si se diera la posibilidad de que gane Lasso, esto entiendo que se viene abajo.
la salida del presidente Correa del escenario electoral no debería ser pensado como la salida de un personaje político cualquiera. El rol que él ha jugado en este proceso revolucionario es de una importancia capital. De hecho, creo que para la mayoría de los historiadores no existe un presidente cuya talla llegue a la talla que tiene el presidente Rafael Correa después de hasta pensado desde Eloy Alfaro. Desde Eloy Alfaro encontramos a Rafael Correa. No existe otro presidente de esa talla en el Ecuador. Esto se tiende mucho a no mencionar lo que ha sucedido estos 10 años, pero lo que ha sucedido estos 10 años es realmente de gruesa catadura. Los cambios que han habido en todas las industrias de redes en el Estado han sido radicales. Nunca antes el país había visto el grueso de estos cambios, como los que hemos tenido en todas las industrias de redes, puertos, aeropuertos, carreteras, transmisión de datos, transmisión de energía, de agua, en fin, todo lo que significan las industrias de redes. Pero no solamente hablamos de infraestructuras, de cambios radicales en las infraestructuras, sino también que todo eso ha estado enfilado a un doble aspecto por lo que había dicho yo al comienzo, de que lo que está en el eje central de la preocupación del Estado es el ser humano. Y entonces, respecto a eso del ser humano, han existido dos elementos fundamentales, que son la asistencia sanitaria y la educación. Los cambios en este doble terreno son asimismo inconmensurables. Ahora, todo proceso revolucionario se puede constatar, no siempre logra hacer todo lo que tiene que hacer. En este caso, puede haber este enorme cambio que se da en todo el Estado, en las esferas que yo he señalado, pero al propio tiempo no necesariamente se tiene toda la fuerza y la energía para construir aquello que significa el soporte fundamental de cualquier proceso revolucionario, que no es otra cosa sino el pueblo organizado políticamente. En eso podríamos decir que existen una serie de debilidades. Y de allí es que afloran una serie de debilidades también en aquello que tú denominas la falta de figuras para el cambio. Sin que esto de ninguna manera desmerezca la presencia de Lenín Moreno, que se va a demostrar tiene también la talla de un estadista, con otras connotaciones políticas, como se puede ver claramente, pero él es también un estadista, él también ha sido vicepresidente. De manera que allí también está asegurado el proceso de cambio en nuestro país. Esto lo defendemos a capa y espada. Ahora, Augusto. Eso es para mencionar solamente este aspecto de lo político, ¿no? Yo quiero señalar dos cosas. Primero, yo comparto la visión de Ramonet, porque yo no entiendo por qué hay ese espíritu como de pánico en Ecuador cuando los resultados electorales fueron realmente buenos y positivos. Y como que han perdido la batalla propagandística de resaltar lo que se ganó y no esas décimas que faltaron para evitar la segunda vuelta. Por otra parte, yo he estado siguiendo las encuestas y todas dan una diferencia notable entre los dos candidatos a favor de Lenin. Hay a favor y en contra. Bueno, digamos que la última de ayer está a 15 puntos. Claro que las encuestas no están en su mejor momento porque... No, las encuestas en Ecuador tienen más pinta de orientar el voto que de reflejar las tendencias de voto. Ahora, yo creo que también está un hecho que realmente no es muy usual en América Latina, que es una región de caudillismos y que después el caudillo no encuentra reemplazo porque su mismo fulgor, digamos, opaca al resto. Y eso puede que esté en la base de tantas dudas que despierta el sucesor de Correa, porque no es usual, cuando digamos en países donde se va uno, viene otro, surge otro, pues hay ya una tradición. En Ecuador están haciendo, digamos, como un ensayo. Se va el gran dirigente y viene el sucesor que no tiene el brillo del otro, no hablamos de las capacidades y entonces ahí se generan dudas y esa es una de las cosas, digamos, que el 2 de abril vamos a... Sí, pero probablemente el candidato de Correa no era Lenín Moreno, sino Jorge Glass.
El problema es que Jorge Glass está acusado de vinculación con la corrupción en la industria petrolera. Y sea o no sea cierto, la matriz informativa de los grandes medios antigubernamentales han colocado ese tema en la campaña de manera que el candidato a vicepresidente, en lugar de ayudar a Lenín Moreno, le perjudica. Tengo yo la impresión, cuando sin embargo el delincuente demostrado es Guillermo Lasso, el banquero del Opus Dei. Hoy hay un reportaje espléndido en Página 12 en Buenos Aires, donde se explica cómo este hombre, en el corralito que desembocó en la dolarización en Ecuador, él se hizo millonario porque su banco compró, cuando se congelaron los depósitos, los certificados de depósito, que luego él compraba al 40% de su valor y la banca pública, que por eso quebró, los compraba al 100%, con lo cual su fortuna declarada pasó de 1 a 30 millones de dólares así. Se calcula que tiene entre 30 y 40 empresas clandestinas a nombre suyo, de sus familiares o de personas interpuestas en los paraísos fiscales. En fin, quiero decir, es un delincuente demostrado, pero sin embargo su política de comunicación, los medios que le arropan han instalado esa sensación de decir, oiga, si yo no gano, vean ustedes los resultados de la primera vuelta. Si sumamos los votos de la derecha, está claro que gano en la segunda vuelta si todos me apoyan, las 3 o 4 candidaturas. Y si no gano es que va a haber fraude, con lo cual nos podemos encontrar con dos situaciones que pueden ser complicadas. La más complicada es que no hay que descartar que pueda ganar Lasso, tal y como estamos en la secuencia de resultados electorales. Y la otra, que haya una bronca por denuncia de fraude hacia la que se van a tirar como lobos todos los enemigos que ya conocemos en el escenario de Venezuela, que están esperando una cosa similar en Ecuador, ¿no? Chema y Gonzalo, y después... Sí, yo, por retomar un poco la figura de Glass, ¿no?, que tú habías comentado, yo creo que hay también una frustración en cierto electorado de izquierdas, ¿no?, hacia la figura de Glass, porque, bueno, entre otras razones, él era la persona que se supone que tenía que liderar el cambio de la matriz productiva. De hecho, durante el gobierno de Correa él tuvo altas responsabilidades en ese sentido, fue ministro de sectores estratégicos, luego vicepresidente, etcétera. Y ciertamente, si bien yo creo que Ecuador ha sido el país latinoamericano que más ha avanzado en ese sentido, sin embargo, da la sensación de que se quedó a medio camino. Es verdad que luego vino la crisis petrolera, eso digamos que vació en gran medida las arcas del Estado para esa transformación, pero ese nuevo país, ese nuevo sistema productivo que yo creo que mucha clase media estaba esperando y deseando, ahora mismo va al ralentí, ¿no?, y no se ha terminado de consolidar ese cambio. Y en gran medida quien recoge la culpa, por lo menos a ojos, creo yo, de un importante sector de la población, es Jorge Glass. Sí, yo insisto en que hay que... que es normal que la gente no esté tranquila, primero por el contexto global que estamos viviendo, de una crisis civilizatoria sin parangón, por la crisis en América Latina y la llegada de Trump, y también por hechos recientes como lo que ocurrió en Argentina, ¿no?, también con la victoria de Macri sobre Scioli en segunda vuelta. Yo creo que hay motivos suficientes, no es el mismo país, no es el mismo gobierno, pero bueno, si hay motivos suficientes como para estar cautos y intranquilos sobre lo que pueda ocurrir, ¿no? Pero en todo caso también yo relacionaría, como has comentado, este momento también con cierto impasse de los gobiernos de cambio, ¿no? Yo creo que se ha vivido una primera oleada muy emancipadora y muy transformadora, ¿no?, que sobre todo ha conseguido construir Estado, construir país y redistribuir, ¿no?, pero quizá lo que hay todavía muchos desafíos por delante es en ese cambio de matriz productiva, ¿no?, como decía antes, y vinculado a eso, esa relación con las empresas transnacionales, ¿no? Ha habido grandes avances, como he dicho antes. Yo creo que es ejemplar la lucha contra Chevron, contra Oxy, el proceso de auditoría de la deuda que se generó y ha hecho... Pero bueno, pues ha sido un gran aprendizaje para Grecia, aunque luego ocurrió lo que ocurrió, pero bueno, ha sido como muy interesante la apuesta por la economía popular y solidaria. Ha habido cuestiones muy interesantes, pero en sentido contrario también tenemos, pues bueno, pues en ese contexto, y hay que entenderlo también, pues esa firma del acuerdo con la Unión Europea, como la CAITISA, que es también una red ciudadana que se creó a la hora de poner en cuestión los tratados bilaterales de inversión, ¿no? Todos estos tratados que están también ahora en boga, el TISA, el CETA, el TTIP, que puede estar un poco más parado, pero que todos lo que hacen es preconizar la seguridad de las inversiones por encima de los derechos humanos, ¿no? Y eso, al final, entrar en esas dinámicas, pues también hace que la situación se desbalance. Yo creo que necesitamos que si hay una victoria de Lenín Moreno, en esta segunda etapa se afronte de una manera ya sistemática y rigurosa
esta cuestión, ¿no? Y posicionar la balanza del lado del pueblo y de los derechos humanos y evitar también y ganar espacios a las transnacionales que todavía están ocupando mucho en Ecuador. Margarita. Claro, yo creo que se conjugan como varios factores, ¿no? Por un lado, el típico desgaste del gobierno. Lenín Moreno estuvo como vicepresidente de la primera etapa, después salió del país, quiero decir, hay también un distanciamiento. Sin embargo, Glass es vicepresidente saliente y por supuesto que le ha tocado también, igual que el resto del gobierno, enfrentarse a una crisis económica con una moneda que no es propia, que con poca capacidad de maniobrar y con muchas dificultades, ¿no? Y bueno, pues eso también lo conocemos bien aquí. También hay otras, pues igualmente el desempleo es otra de las cosas que en estos momentos de crisis se ha visto como una preocupación creciente. Ese cambio de matriz productiva puede haberse ralentizado, pero también es cierto que un cambio de matriz productiva es imposible hacerlo de la noche a la mañana. Pues ni en las mejores condiciones económicas y mucho peor en condiciones más adversas, económicamente hablando. De todas formas, sí que quiero hacer algún apunte porque la campaña de la primera vuelta, a pesar de que no ha llegado a los polos de América, de Argentina o de Brasil o de otros países de la región, sin embargo, sí ha sido una campaña muy dura. Nos hemos enfrentado a calumnias constantes, a el aparato mediático, los medios evidentemente no son neutrales, pertenecen a quien pertenecen y ellos juegan un papel determinante también, y a la hora de precisamente en el imaginario colectivo intentar impregnar a la gente de asociar corrupción con Glass en vez de atacar el foco precisamente, que era que uno de los principales opositores, Guillermo Lasso, tiene más de 40 empresas offshore en paraísos fiscales. Quiero decir, al final son quienes van elaborando un discurso que al final, sumado al que esa clase media precisamente no recibe todos esos avances que quisiera, al ritmo que quisiera, se suma a esa campaña de desinformación y ataques mediáticos que al final va calando, ¿no? Creo que son elementos que también entran en escena a la hora de percibir hay algo que tú mencionabas antes que yo creo que tiene también importancia, que es la polémica por el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que ha tenido mucha resistencia, como está teniendo ese tipo de tratados en el conjunto de América Latina. Y eso yo creo que tiene que ver también con una de las razones, me parece, por la que la derecha va dividida a estas elecciones, y es porque en los empresarios hay también esa división. Claro. Es decir, el desarrollo económico en Ecuador está basado en la cooperación entre el sector público y el sector privado. Como casi cualquier desarrollo económico. Pero hay una parte, por lo tanto, de los empresarios que están contentos con el gobierno porque les va bien y otros que no están contentos. Guillermo Lasso lo primero que ha dicho es que si él gana eliminará esa ley de comunicación que le prohíbe ser dueño de medios de comunicación, evidentemente, y que lo primero que va a hacer va a echar a Assange de la embajada ecuatoriana en Londres, ¿no? Pero a mí, en cuanto a la situación económica, lo que sí me llama la atención es que estos gobiernos, como se les quiera llamar, progresistas, populistas de la nueva izquierda, como queramos, pero bueno, yo prefiero llamarlos populares, en el caso de Venezuela y en el caso de Ecuador no hayan hecho algo que yo creo que en términos económicos parecía muy razonable, que era establecer un fondo económico de emergencia. Es decir, haber acumulado durante los años en que el petróleo estaba en precio alto una hucha guardada para ahora amortiguar los efectos del descenso, de la caída de los precios, porque a Ecuador no solamente le influye la caída del precio del petróleo, sino de los plátanos, las flores o el camarón, que son también tres sectores económicos fundamentales. Pero me llama la atención que ni Venezuela ni Ecuador hayan hecho ese fondo de emergencia para amortiguar. Les llegó hasta un terremoto, o sea que es claro, todo muy complicado. Sí. Enseguida seguimos con el debate, de momento Zapinapache. Estamos ante el reemplazo de una dictadura por una democracia. Me he planteado el desafío de convertirme en un presidente que permita lograr el ideal de todos los ecuatorianos, que es vivir en democracia, en libertad. Desmontar el aparato correísta, que significa evitar que luchar contra la evasión,
que se paguen los impuestos, etcétera. 2002 hasta el 2007, unos $27.000 de impuestos. Ahora paga $5 millones de impuestos. ¿Cómo no va a querer desmontar el régimen correísta si ahora hasta paga impuestos, hasta tiene que pagar impuestos? A los médicos ecuatorianos, que Ecuador para los ecuatorianos, Cuba para los cubanos. Aquí habrá oportunidad para los médicos ecuatorianos que han sido desplazados. Se juega la gratuidad, como decía el señor dirigente, de la educación, la gratuidad, e ir mejorando paulatinamente, cada día más, en calidad y calidez, los servicios médicos. Si gana la oposición, probablemente tendré que regresar más rápido. Volveré. Tristán Meyer sin control a los mandos de Zapin Apache. Seguimos el debate. No, a mí lo que me preocupa es que en los días anteriores a las elecciones haya bombazos, sobre todo desde fuera, que desequilibren el escenario. Claro. Y todavía le den mayor desestabilización, como el intento de participación en la campaña electoral de la mujer de Leopoldo López, el venezolano, que me imagino que en su regreso a Miami eso va a tener otra repercusión y una bronca, que si no interviene el secretario general de la OEA será raro, pero habrá otra vez un ataque contra los bolivarianos, contra la presencia cubana. Es decir, me temo que en estos últimos días de la campaña van a producirse efectos bomba, ¿no? Pero bomba informativa, porque ha habido un intento de bomba. La presidenta de la Asamblea Nacional ha recibido un paquete bomba que estuvo a punto de estallar en las manos, ¿no? Miguel. Bueno, yo quisiera subrayar el hecho de que el cambio de una matriz productiva, eso no sé qué estado se puede plantear, estado latinoamericano que puede plantear que se realice en 4 años. Eso es imposible. Eso es un objetivo de largo alcance. Lo que el Ecuador ha dicho es que una vez realizados los cambios que se realizaron durante los 10 años, el Ecuador en efecto que tiene unas condiciones de infraestructura, materiales, como para desarrollar ese cambio, y comenzó a enfilarse en ese cambio, con mucho brío. Ahora, también la crisis que hemos tenido no es una crisis cualquiera, ha sido una crisis muy fuerte, similar a la que se produjo en el año 87 con la ruptura del oleoducto, por ejemplo, porque solamente en pérdidas hablamos de cerca de 3.500 millones de dólares, en pérdidas que se produjeron en Manabí. Pero luego también tenemos los gravísimos problemas que tienen que ver con la revalorización del dólar, por efecto de tener el dólar como moneda, y luego también hemos tenido un terremoto muy grave. Entonces, los problemas de la crisis han sido muy fuertes, y más bien ha sido la solidez de todo el sistema que ha generado la Revolución Ciudadana que ha permitido encajar el golpe y seguir adelante, que es lo que estamos haciendo. Ahora, nuestro presidente no está de acuerdo, y por supuesto yo también estoy de acuerdo con él, en eso de guardar el dinero debajo del colchón para cuando hace falta. Él sostiene, y efectivamente es así, cualquier trabajo mínimo de macroeconomía lo demuestra, que eso es un acto fallido. Más vale invertir, porque invirtiendo se gana. Por ejemplo, se ha invertido muchísimo dinero en las centrales hidroeléctricas de mi país. Cerca de una docena de centrales hidroeléctricas han sido construidas. Eso en desmedro de lo que antes sucedía, que antes cerca del 40% de energía que se suministraba era energía termoeléctrica, lo más grave de todo, que se producía con combustibles fósiles importados. Sí, sí. Y el país gastaba cerca de 2.000 millones de dólares en esas importaciones. Pues bien, ahora, con todo el sistema eléctrico que casi depende un 95% de energías renovables, nosotros ahorramos 2.000 millones de dólares. Entonces, no hay que guardar la plata debajo del colchón, hay que invertirla adecuadamente, obviamente, para recuperar en los momentos, en los tiempos de vacas flacas. Esto es lo que se ha hecho. Entonces, respecto de estos asuntos, nuestro presidente tiene toda razón. Nuestro presidente ha demostrado ser un estratega económico de primera clase. Los tres
el pivote fundamental, el tríptico fundamental sobre el cual se levanta la Revolución Ciudadana, tiene que ver justamente con 3 aciertos del presidente Rafael Correa, que posiblemente no se puede encontrar en ningún otro proceso revolucionario. El asunto de la renegociación de los contratos petroleros, el asunto de la renegociación de la deuda y una cosa tan sencilla que todo el mundo durante el siglo pasado lo decía y era incapaz de hacerlo. Durante todo el siglo XX, todos los ministros de finanzas en los gobiernos del Ecuador se quejaban de que había un esquema de recuperación de impuestos y que nadie se atrevía a recuperar los impuestos, especialmente a los ricos. Pues bien, ahora lo único que se ha hecho es recuperar esos impuestos. ¿Y qué ha pasado? Cuando al inicio del gobierno del presidente Rafael Correa eso ascendía a cerca de 3.500 millones de dólares, hoy día eso está cerca de 14.000 millones de dólares. Eso es lo que simplemente no se pagaba al Estado por concepto de impuestos. Es ese tríptico que ha financiado el proceso revolucionario y que ha sido creado por el presidente Rafael Correa. Cuando se revisa sus actos de gobierno, se va a encontrar estos elementos como son los elementos que han permitido avanzar. Margarita, Gonzalo y Augusto. Sí. Como estamos viendo, o sea, son innumerables los logros que esta revolución pone encima de la mesa y están sirviendo para que muchos los podamos estudiar también. Y es precisamente, creo que ese ritmo de transformación tan rápido, unido a los problemas de comunicarlos y de hacer partícipe a la gente en el sentido pedagógico, no tanto de publicidad y propaganda, sino en el sentido de que tomen conciencia de todo lo que se ha ido transformando a una velocidad tan rápida, ¿no? Incluso los datos que acaba de dar el embajador en cuanto a matriz productiva, o sea, son tremendamente buenos. Y eso sumado a que estamos en un contexto también en el que una guerra mediática fuerte, como decía antes, pero esto lo digo para retomar con la visita express y fugaz de la señora Titori, ¿no? O sea, ahí creo que no se ha entendido bien que América Latina, sus países son soberanos y no quieren ningún tipo de injerencia e intervención de ningún otro país. Y yo creo que al final que los países sean soberanos y que los pueblos puedan decidir sobre sus destinos tampoco es pedir demasiado, ¿no? Sin embargo, creo que eso es lo que estamos jugando y jugándonos ahora. Creo que a eso nos enfrentamos en esta segunda vuelta. Precisamente vendrán bombardeos internos, externos, intentarán ponerse en un sitio o en el otro, dependiendo del momento, para polarizar más todavía, crearán más violencia, si no es física, que también incluso, pero vamos, esto, con darte un paseo por las redes sociales ves el grado de polarización. Ellos tienden a eso, ¿no? Frente a ese modelo, pues creo que hay que recalcar muy bien su esquema de propuestas es, además de demagógica, vacía y obsoleta. O sea, ellos parten de propuestas como la de la eliminación de un montón de impuestos, más de una decena de impuestos. O sea, con ese nivel de eliminación de impuestos dejarías de recaudar pues alrededor de 3.000 millones de dólares. ¿Cómo vas a sostener la educación, la sanidad? Es decir, desmantelas el Estado. Y eso no lo dicen, cuentan la parte bonita, las buenas propuestas, ¿no? Pero detrás de eso hay una propuesta demagógica y creo que hay que ir uniendo todo, ¿no? Desde contarles los logros que hemos tenido, contarles desde el punto de vista de que la gente se empodere, conozca y defienda sus derechos y también combatiendo la desinformación, que es fundamental y clave para que no te cuelen propuestas. Yo, continuando con el debate de la matriz productiva, o sea, comparto con el embajador al 100% el hecho de que no se puede generar este proceso ni en una legislatura, ni en dos, ni en un país empobrecido del sur global, ¿no? Eso al final tiene que ser una cuestión mucho más amplia, pero sí que y en ese proceso, aunque eso sea así, es necesario establecer como estrategias de transición, ¿no? Hacia el horizonte hacia el que queremos caminar y superación de esa lógica primaria exportadora, pues que ha sido inducida también en Ecuador y muchos otros países de América Latina, ¿no? En ese sentido, por eso yo creo que será una parte crítica con este tratado con la Unión Europea y con la relación con los tratados bilaterales con países europeos, porque en nuestra opinión esos tratados, digamos, nublan ese horizonte de cambio, porque al final estos tratados, sobre todo en la lógica de protección de inversiones, lo que suelen es generar una arquitectura de la impunidad jurídica que al final solo beneficia pues a las grandes empresas, ¿no? En ese sentido, pues bueno, pues querríamos, yo creo que es importante avanzar, no tener ya la matriz productiva para la siguiente legislatura, pero sí ver como avances en este sentido, ¿no? Pero de todas maneras, y yo creo que hay que también ser críticos y autocríticos, la izquierda y la izquierda ecuatoriana en general, aunque pueda tener diferentes posturas ante esta situación y quiere un ritmo más rápido, menos rápido,
más desarrollismo, menos desarrollismo, no puede obviar, digamos, lo que se está jugando en este momento, es la segunda vuelta. Estamos hablando de del candidato de la derecha, con una propuesta, por lo menos, de generar un espacio para el cambio, ¿no? Y ya están en estos días en el debate. Una de las grandes propuestas del candidato de la derecha es el de revisar el proceso constituyente, o sea, lo que significó y lo que significa esa constitución para el conjunto yo creo que del planeta, ¿no? En la propuesta alternativa y emancipadora, ¿no? Entonces, estamos ya hablando de eso, estamos hablando de incluso de derribar todos los sistemas de control que establecía esa Constitución vía consulta popular, vía cambio constituyente, digamos, para que veamos la dimensión de lo que hay. Yo no entendería que nadie de izquierdas, más crítico o menos crítico con el proceso, no diera un paso adelante en esta situación y ya no solo no votara al contrario, ¿no? Sino que incluso se abstuviera. Yo creo que es un momento importante, como he dicho, es el voto de Ecuador, es el voto de América Latina en estos momentos y casi es el voto incluso de la izquierda global, ¿no? Augusto. Yo quisiera recordar que América Latina está formada por estados desvertebrados. No son sociedades, digamos, estructuradas, con sus desigualdades, pero estructuradas como las europeas, y eso, sobre ese fondo de desestructuración, es que se dan estos bandazos, que se pasa de un voto mayoritario a la izquierda de repente a un voto avasallador de la derecha, porque las sociedades mismas no tienen conciencia clara de sus propias necesidades y valores. Y yo quiero recordar aquí, a propósito, que la historia de América Latina es una historia de avance y retroceso drástico, y esa es una de las razones por las que la región sigue anclada en el subdesarrollo. En Argentina, por ejemplo, se han vivido 3 períodos de intentos de industrialización que han sido derrocados y después el país desindustrializado. Sí. ¿Ya? Y eso se debe a que América Latina paga el pecado original de que con la independencia tomaron el poder unas oligarquías archirreaccionarias que allí siguen, que son incapaces de evolucionar, porque uno puede ver la diferencia entre oligarquía y establishment. Sabes que las oligarquías no confían en sus países, tienen su dinero fuera, roban lo que pueden y a la primera desaparecen. El establishment vincula su prosperidad al del país porque sabe que son uno y otro, si el país prospera, ellos prosperan. Entonces, aquí estamos en Ecuador en otro mismo dilema que en la América Latina tiene 200 años. Yo quiero recordar, por ejemplo, que Eloy Alfaro, a propósito de las intervenciones, volvió a Ecuador con el apoyo del gobierno liberal revolucionario de José Santos Zelaya en Nicaragua. Porque intervenir en América Latina, unos países en otros, ha sido la tónica general. El problema de fondo, a mí me da esperanza la victoria parlamentaria, porque yo creo que la gente cuando votó el Parlamento, pues votó con una idea clara de que allí hay un muro para detener, y que ya con lo del presidente jugó un poco más pues el voto de castigo, me molesta, y que aquí pues va a haber una recapacitación y que al final la Alianza País pues ganará. Hay un dato que es muy importante tener en cuenta, o sea, que no se puede dejar a un lado, y es que Lenín Moreno no es presidente ya porque hay un 7% del electorado que eligió a la izquierda peleada con la política de Correa. Si no, ya sería el presidente, y que ese 7% no le ha ofrecido su apoyo en esta segunda vuelta, que es esa izquierda que está contra el extractivismo, que está contra lo que consideran que es falta de flexibilidad en el diálogo de Correa, y de hecho una de las promesas que ha hecho Lenín Moreno reiteradamente es que él estará en continuo diálogo con las bases de las organizaciones indígenas y campesinas, ¿no? Algo que es fundamental. Ahora, vamos a ver, si se trata de ver lo que nos amenaza y lo que hay, es que no hay discusión, como tú decías, para cualquiera, no solo de la izquierda, sino incluso para los que se han beneficiado. Es decir, el candidato de la derecha quiere acabar con lo que en Ecuador ha sido por primera vez en su historia, primero, 10 años de estabilidad política, con una caída sucesiva de presidentes antes. Segundo, el único país de América Latina que ha hecho una reforma fiscal considerable, una inversión en infraestructuras muy importante. Nunca han funcionado los servicios públicos de sanidad y educación como con este gobierno. Nunca ha habido tanta construcción de viviendas sociales. Es decir, habría que estar loco, parece, aparentemente, para darle el voto a Guillermo Lasso. Sin embargo, puede ganar. ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor tiene algo que ver con las elecciones municipales, donde ganó la oposición,
fueron en el 14, me parece, ¿no? Exacto, en las principales ciudades. En las principales ciudades ganó la oposición. A lo mejor hay un dato, que yo no sé si es cierto, que habla de que la clase media en Ecuador, gracias a este gobierno, en 10 años ha subido del 29% al 49%. Y esa clase media, como está sucediendo en nuestros países de América Latina, es clase media que ha mejorado su vida gracias al gobierno y luego votan contra el gobierno de izquierda. Entonces a lo mejor nos encontramos con una sorpresa el día 2 de abril, ojalá, ¿no? Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, 1 minuto para cada uno de conclusiones. Como me pedías la palabra, empiezo contigo, Marmarita, tu minuto. En el minuto último, recalcar que tenemos el 2 de abril la oportunidad de los ecuatorianos y las ecuatorianas, tanto en Ecuador como en el resto del mundo, que podemos votar, de ejercer el derecho al voto con memoria, de hacerlo con la posibilidad de decirle que no al banquero, que no queremos ese modelo de Estado, que se convierta en un negocio, en una empresa privada. Y tenemos también la responsabilidad, creo que la gente inmigrante que hemos sufrido las consecuencias de ese feriado bancario, que en este caso que lo hemos sufrido casi en primera persona, tomarnos casi la revancha incluso personal y decirles que nuestra venganza personal será la construcción de un país más justo y más equitativo, menos desigual y por supuesto que no compre los cantos de sirena de un banquero. Gracias, Margarita. Miguel. A mí se me quedan algunos puntos que hubiera querido discutirlos, pero quisiera aprovechar este minuto en esencia para, siendo este un programa que se transmite acá en España, dirigirme en esencia a la comunidad ecuatoriana en España. Aquí votan cerca de 170.000 personas o tienen la opción de votar. Hay que subrayar que el 19 de febrero cerca de un 46% votó por Lenín Moreno. De igual manera que en esencia y fundamentalmente desde España, asimismo un 46% votaron por nuestros asambleístas, por lo que de la circunscripción que nos corresponde, 2 asambleístas nuestros fueron escogidos para que vayan a la Asamblea Nacional. Yo en esta oportunidad quisiera hacer un llamado a nuestra comunidad a que vaya a votar el 2 de abril en forma masiva, a que usen el derecho que tienen a votar y pedirles de una manera encarecida que vayan, de ser posible, por la mañana, por cuanto que si es que van a las 4 de la tarde y el recinto se va a cerrar a las 5, por supuesto que vamos a tener problemas. Yo quisiera rogarles que vayan, de ser posible, por la mañana, para que todos puedan votar y que, bueno, voten de acuerdo con su conciencia. Perfecto. Muchísimas gracias. Augusto, tu minuto. Yo sé que los pueblos tienen memoria escasa y que muchas veces, demasiadas veces, muerden las manos que les ha dado de comer. Digamos, aquí mismo en España sabemos que el partido más afectado por la corrupción es el que sigue siendo el preferido por una mayoría de ciudadanos y por lo tanto las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, yo creo que en Ecuador vamos a tener una buena noticia y que la gente puesta ya en el blanco y el negro optará por el blanco y por apuntalar el proceso de cambio que tantos beneficios ha dejado a Ecuador. Muchas gracias, Augusto. Gonzalo. Pues estamos yo creo que en un momento muy complejo a nivel mundial, a nivel latinoamericano y bueno, yo creo que también nos jugamos todos y todas mucho en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela, ¿no? Yo creo que son cuestiones muy importantes y creo que Ecuador puede poner fin a esa idea del fin de ciclo, ¿no? Yo creo que a mí nunca me ha gustado esa idea de fin de ciclo. Puede que sea verdad que hay un fin o una agonía de una primera oleada, pero necesitamos una segunda oleada revolucionaria y transformadora, ¿no? Y Ecuador tiene un papel muy importante que jugar ahí. Yo creo que abundaría en la idea de la transición, ¿no? Realmente de apostar a un cambio de producción en la medida de lo posible, y ahí es importante pues un gobierno que tenga esa voluntad política de hacerlo. Seguramente Lenin será capaz también de generar otro clima con algunos movimientos sociales, pero también es importante que el conjunto de movimientos sociales entiendan el desafío de la política, ¿no? La complejidad de la política y esas dinámicas de transición en las que también tienen que jugar un papel, no simplemente de posicionar una agenda. Yo creo que también en esa dinámica de que los dos cedan es importante para avanzar en términos revolucionarios. Gracias, Gonzalo. Chema. Bueno, para terminar yo trataría de dar un mensaje optimista, ¿no? Y yendo un poco también en la línea que apuntaba José Manuel, yo creo que la clave para un triunfo de Lenin será precisamente en tratar de atraerse a esa izquierda desafecta que tú mencionabas antes, ¿no?
Decíamos antes de empezar el programa, ¿no?, que hay una parte muy importante que se concentra sobre todo en las provincias centrales, ¿no?, de la sierra de Ecuador, ¿no?, Chimborazo y Cotopaxi, sobre todo, provincias que además tienen un porcentaje de población indígena muy alto, que es población progresista, ¿no?, y que digamos ha tenido un papel histórico en el país muy importante y sin embargo votaron por Lasso, ¿no?, algo que realmente sorprende mucho. Creo que estamos todavía en posibilidades de ganar ese importantísimo caladero electoral, sobre todo porque creo que tenemos un candidato ideal para esa repesca, que es, por un lado, ¿no?, que quiere mantener las conquistas sociales, pero además plantea un nuevo talante y un nuevo entendimiento con otros actores políticos, ¿no? Gracias, Chema. José Manuel. Sí, después de la derrota del peronismo en Argentina, del gobierno venezolano en las parlamentarias, del golpe parlamentario contra Dilma en Brasil, de la derrota de Evo en el referéndum para poder presentarse de nuevo, si el 2 de abril gana en el Ecuador el banquero depredador bendecido por el Opus Dei, desde luego que se preparen los gobiernos de Bolivia, Nicaragua y El Salvador para lo que se les va a venir encima. Totalmente. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache.